Escucha, hay algo debajo de la cama. Imagínate estar durmiendo tranquilamente en la madrugada y de repente despertar por un llanto que se escucha fuera de casa. No sabes qué es, pero te llama la atención. Y en eso se escucha un grito desgarrador y la piel se te eriza y te quedas inmóvil, solamente escuchando ese grito que se pierde entre el viento. Muchos dicen que si le escuchas cercas, está lejos, y si le escuchas lejos, es que está cercas. Ten cuidado hoy por la noche, pues puede que escuches a la Llorona. Hemos recibido muchos mensajes de WhatsApp donde nos cuentan que han tenido encuentros con la Llorona, ese ser o alma en pena que se la pasa vagando por las calles más oscuras, soltando gritos desgarradores. Las leyendas cuentan que sigue buscando a sus hijos, pero la verdad, yo no lo creo. Ponte cómodo, que estás entrando a debajo de la cama. Hola, me llamo María y quisiera contarles algo que me sucedió no hace mucho tiempo. Recuerdo que era de madrugada. Desperté, algo inquieta. A un lado de mi cama tengo una ventana que da hacia el patio trasero de mi casa. No sé por qué me dio por voltear para allá, pero cuando volteé se miraba todo tranquilo. La luz de la luna iluminaba algunas cosas. Me quedé viendo unos segundos a la nada, pues algo que no podía ver me llamaba, o yo lo sentía así. Recuerdo que estaba haciendo aire, y ahí fue cuando comencé a escuchar un lamento muy bajito, pero que cada vez iba aumentando más. Se me erizó la piel cuando escuché un grito de una mujer. Sentí un frío en la espalda, así que volteé hacia atrás, pero no había nadie, estaba completamente oscuro. Cuando volví a ver hacia el patio, ahí la miré, una mujer vestida de blanco, ahí parada, sin hacer ningún movimiento. Me congelé al verla. Lo único que recuerdo fue que escuché un grito, casi en mi oído, y me desmayé. A la mañana siguiente, mi hermana me despertó para ir a la escuela, y mientras nos alistábamos para irnos, escuché que mi madre dijo: «¿En la noche no escucharon nada, niñas?». Mi hermana le dijo que no con la cabeza, y ahí fue donde me entró un escalofrío cuando escuché decir a mi madre: «Es que en la noche escuché a la Llorona». La escuché por un rato y después ya no se oyó. Ahí fue donde supe que esa cosa que vi por la noche era la Llorona. Esta historia que les contaré me sucedió hace 2 años. Venía de mi trabajo, manejando por la carretera. Ya era un poco tarde, pues en la constructora donde trabajaba estaba un poco retirado de mi casa, a unos 20 o 30 minutos. Ese día se me había hecho tarde, pues me había quedado platicando con unos compañeros y terminando algunos pendientes que tenía. Cuando venía por la carretera, estaba vacía y demasiado oscura. De repente, vi una figura a lo lejos, parada al borde de la carretera. Al acercarme, vi que era una mujer, con el cabello largo y suelto, vestía de blanco. Se veía que estaba llorando, pues las manos las tenía en la cara, como cuando una persona llora desconsoladamente. Al verla, mi piel se erizó. Aceleré la marcha de mi camioneta, pero algo me detuvo. El llanto se convirtió en un grito. Un grito que les aseguro que me desgarraba por dentro. De pronto,
cuando casi iba pasando a un lado de ella, levantó su cabeza y pude verla, al menos unos segundos, pues los faros de mi camioneta alumbraron su rostro. Sus ojos eran completamente negros, su piel blanca. Le escurría algo negro por los ojos, como si estuviera llorando, pero en vez de lágrimas, fuera sangre o otra cosa. Con las pocas fuerzas que me quedaron, seguí acelerando, pidiéndole a Dios que mi camioneta no fallara. Cuando la pasé por un lado, no pude evitar voltear hacia atrás, por el retrovisor, y al voltear solo me llevé una sorpresa, que esa mujer ya no estaba. Mi corazón estaba muy acelerado, pues sentía que en cualquier momento me iba a dar un infarto. Todo el camino me la pasé rezando, pues después de pasar ese tramo, donde miré a la Llorona, me sentí observado por todo el camino, como si se hubiera subido y estuviera en el asiento del copiloto en todo momento. Gracias a Dios pude llegar con bien a mi casa y contárselo a mi familia. Trato de no venirme muy noche, pues varias personas, como les repito, han mirado a la Llorona por ahí, por esa carretera, y no soy el único el que la ha mirado. Me llamo Andrés, soy de Saltillo. Recuerdo que cuando escuché a la Llorona, fue en una noche de lluvia. Estaba en mi casa, con todo cerrado, pues afuera había una tormenta. Al poco tiempo que había empezado a llover, la luz se fue, quedando todo en completa oscuridad. Ese día recuerdo que todos nos fuimos a dormir temprano, pues sin televisión y sin internet, y con los celulares a punto de descargarse, decidimos acostarnos para dormir y esperar al día siguiente a que regresara la electricidad. Habrán sido como las 12:30, cuando escuché a lo lejos algo que sonaba como un llanto. Pensé que tal vez era mi cabeza que se estaba haciendo ideas. Entre el sonido de la lluvia, el viento y esa cosa que se escuchaba, no me dejaban dormir, así que me quedé viendo la nada, en completa oscuridad. De esas veces que te pones a reflexionar de tu vida, o que no piensas en nada, cuando de repente escucho un grito tan fuerte que podría jurar que fue fuera de mi casa. Me quedé más quieto de lo que estaba, y volví a escucharlo, esta vez más largo y más desgarrador. Soy una persona que le gusta lo paranormal, escuchar historias y ver películas de terror, pero ese grito hizo que me aterrara por dentro. Traté de ignorarlo, pero no podía. Tomé mi celular para ver si podía grabar los gritos, y antes de abrir la aplicación de la cámara, escuché cómo tocaron a la puerta. Me paralicé del miedo, y antes de que pasara otra cosa, un último grito se escuchó, pero esta vez lo escuché por toda la casa, como si esa cosa hubiera entrado. Me da pena decir esto, pero me oriné, pues fue tanto el miedo que tuve que no me pude aguantar. Mi cuerpo reaccionó solo. Y les digo que me da pena porque tengo 18 años. Me levanté de mi cama y como pude me fui al cuarto de mis papás. Les toqué por un rato y no me respondían. Ahí estuve más o menos unos 5 minutos. Cuando salieron, yo llorando y temblando del miedo, les dije lo que acababa de escuchar. Ellos solo me dijeron que me pusiera a rezar, y así pasé la noche, sin poder dormir, mientras escuchaba un llanto a lo lejos, mezclándose con la lluvia y el viento, aunque ni mis padres ni mis hermanos lo podían escuchar. Cerca de mi casa hay un árbol antiguo,
con ramas que parecen garras. Cada noche se escucha un llanto lejano que proviene de ahí. Una tarde quedé con unos amigos de ir a investigar. Nos quedamos de ver a las 8 de la noche en mi casa, pues dicen que en ese árbol se aparece la Llorona. Cuando llegaron, esperamos a que mis papás se durmieran para poder salir. Conseguimos algunas linternas y en la madrugada nos salimos. A medida que íbamos llegando al árbol, un llanto comenzó a escucharse. Pensé que era uno de mis amigos, así que les pedí que se callaran. Al decirles eso, ellos me dijeron que ellos no estaban haciendo ningún ruido. Cuando llegamos al árbol, vi algo extraño, un par de huellas de barro que llevaban hacia el tronco. Decidí seguirlas, y al mirar hacia arriba, vi algo flotando, vestido de blanco. En realidad no sé qué era, pero soltó un grito desgarrador que a mis amigos y a mí nos pusieron a temblar. Todos salimos corriendo. Al llegar a mi casa, unos temblaban aún del miedo. Otros tenían la cara pálida, como si sus almas se hubieran ido de su cuerpo. Todos preguntándose qué era esa cosa. Cuando nos tranquilizamos, comenzaron a contar cada quien lo que vio. Y creo que nadie vio lo que yo había mirado, pues cada quien vio algo diferente. Otros dicen que había una mujer a lo lejos, vestida de blanco. Yo la miré arriba del árbol. Otros de mis amigos dijeron que los habían jalado y que cuando corrimos, al escuchar ese grito, una mujer venía detrás de nosotros. No sé si fue la Llorona o fueron otras entidades. Los que somos de aquí lo conocen como el árbol de las Lloronas, pues no somos los únicos que han visto algo ahí. Se cuenta que una mujer se ahorcó en ese árbol, y si pasas muy noche por ahí o en la madrugada, podrás ver a alguien columpiándose de un lado hacia otro, colgado del cuello, y personas alrededor. A mi padre y a mí nos gusta pescar, pues desde chiquillo me trajo pescando con él. Nunca nos había pasado nada extraño, a pesar de que había veces que nos regresábamos muy tarde. Pero recuerdo un día que desde que llegamos sentí que no deberíamos de haber estado ahí, pues algo no se sentía bien. Al estar un rato ahí pescando, el agua estaba un poco tranquila. A lo lejos escuché un llanto, pero cuando miré, no había nadie. Le pregunté a mi papá que si lo había escuchado también, pero él me dijo que no había oído nada. No le tomé importancia, pues pensé que tal vez había escuchado mal. El tiempo se me fue de volada, y la tarde ya había caído. Casi al estar a punto de irnos, sentí un peso en el aire, y como si alguien nos observara. Me sentía incómodo, así que le dije a mi padre que apuráramos el paso, para poder salir rápido y irnos. Le dije que no me sentía bien, pero era solo un pretexto para irnos de ahí. En mi espalda sentí un escalofrío, y al voltear, vi una silueta de una mujer sobre el agua, con el cabello flotando a su alrededor, como cuando tienen mucha electricidad y los cabellos se paran. Aterrado le dije a mi papá que viera, que qué era esa cosa. Al verla, mi padre solamente pudo decir, esa cosa es el diablo. Vámonos rápido. No sé qué fuera sido si mi padre no hubiera estado ahí, pues yo no pude moverme, me quedé inmóvil. No sé si era por el miedo, o si algo me tenía sostenido, para que no pudiera moverme. Solo pude escuchar el eco de un llanto con gritos. El agua comenzó a moverse muy bruscamente, pues algo nos quería tumbar. Yo solamente veía a mi padre, rezando en voz baja.
Cuando salimos de ahí, nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Él me ayudó a subirme, pues yo no podía ni mover un solo músculo. Cuando llegamos a la casa, mi mamá me comenzó a rezar, pues dijo que había sido tanto mi susto que mi alma casi se me iba. No sé si esa cosa que vimos era la Llorona o alguna entidad que vive en ese río. Estas son algunas historias que nos mandaron nuestros seguidores y la gente que nos escucha. Y solamente te digo algo: si escuchas un llanto o un grito por la madrugada, no salgas y ni siquiera se te ocurra ver por la ventana, pues ella puede estar ahí, esperándote que la veas, para llevarse un pedazo de tu alma. Ten mucho cuidado, pues esta noche puedes escuchar a la Llorona. Estuviste escuchando Debajo de la Cama.